Padre, gracias por darnos esta maravillosa oportunidad. ¿Sabes? Venimos porque conocemos de tu misericordia y justo hoy nos vas a hablar de esto. Te pido que esto siga transformando nuestros corazones y que esto nos lleve a conocerte más y que ese conocimiento, Señor, se traduzca en amarte más y que eso también se traduzca en amar a nuestro prójimo, Señor. Por favor, danos esa misericordia y compasión para tratar con los demás, para poderte reflejar a ti, Jesús. Perdona las veces que no ha sido así, Señor, y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguirle con este estudio, ¿no? Cómo el favor de Dios sigue existiendo en medio de un mundo roto. Y inclusive hoy agregaría no solamente en medio de un mundo roto, sino en medio de una iglesia rota, ¿no? Al final no pierdan de vista que esta comunidad es un hospital que hemos llegado, algunos heridos, algunos hemos llegado heridos de gravedad, otros a lo mejor con alguna infección. Y Dios quiere irnos sanando y quiere irnos restaurando poco a poco. Entonces, hoy vamos a seguir viendo la bendición sacerdotal, que creo que la tomé, Dios la puso en mi corazón, como una forma para empezar este año con esta bendición para nosotros, ¿no? Entonces voy a retomar lo que hemos visto hasta hoy, cuando dice ahí en números 6, 24 y 25, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Ok? Entonces hemos visto todo eso. Y veíamos que cuando decía el Señor te bendiga, es el Señor te favorezca, el Señor te guarde. Cuando veíamos haga resplandecer su rostro, es esta parte de que ilumine tu camino, ¿no? Ponga su luz delante de ti. Y luego decía, tenga de ti misericordia. Y justo la alabanza que acaban de cantar los muchachos decía, ¿no? Tu bondad nunca me abandona. Y también podríamos poner ahí, tu misericordia nunca me abandona. No sé si les pase, pero hoy vamos a ver esa parte de tenga de ti misericordia. Eso es lo que vamos a escudriñar el día de hoy. Lo más seguro es que muchos de nosotros cuando vemos la palabra misericordia sí la entendemos. Pero si luego viene alguien y te dice, oye, ¿me explicas qué es misericordia? Probablemente, ¿cómo le digo? Como que no lo tenemos probablemente tan claro, ¿no? Y a veces así pasa con algunas palabras en la Biblia. O sea, las alcanzamos a entender, pero no necesariamente las escudriñamos del todo para saber qué es lo que me está diciendo el Señor. Entonces, por ejemplo, en la NBI lo que dice es, te extienda tu amor. Y en la NTV lo que dice es, que sea compasivo contigo. Cada traducción tiene razones distintas de por qué coloca una palabra que otra, ¿no? Algunas traducciones lo que hacen es traducir digamos por párrafos y otros sí van palabra por palabra. Entonces vamos a ver qué significa que tenga misericordia, qué es lo que quiere transmitirnos el autor de Números. Entonces, las palabras en hebreo tienen ciertos sentidos y cuando alcanzas como a ver como el grosor del sentido, entonces puedes entender un poquito más a qué está refiriéndose, ¿no? Y entonces esta palabra, decía ahí el sentido, ¿no? A veces cuando la lees dices, pues me quedé igual. Y esto pasa en esta palabra, porque dice, el sentido es que exhibirá bondad misericordiosa. Entonces yo dije, no, pues gracias, ¿no? Nos quedamos igual. Pero esa palabra también se traduce como gesed. No es la misma, pero ya revisando tienen el mismo sentido, o sea, tiene razones como parecidas, ¿no? Y esa palabra que vamos a escudriñar hoy, la del famoso gesed, significa amor leal. Y ese amor leal es uno de los atributos que Dios tiene para con nosotros. Ese es el amor de Dios y lo vamos a ir desmenuzando para que tú te des cuenta cómo te ama Dios. Entonces, esta palabra misericordia tiene tres cosas. Aparte de amor leal, tiene generosidad y compromiso.
Eso es lo que está diciendo Dios. O sea, cuando dice que tenga de ti, hagan de cuenta que lo que podríamos poner ahí es amor, generosidad y compromiso. Entonces, yo quiero que piensen cómo viviríamos si yo sé que tengo un padre que me ama, que es generoso conmigo y que tiene un pacto conmigo. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de vivir y de actuar si yo sé que tengo un padre que me ama, a pesar de mis errores? Que tengo un padre que es generoso conmigo y que un padre que tiene un compromiso conmigo y que cuando me ha prometido algo, lo va a cumplir. Entonces quiero que pienses cómo deberíamos de vivir si eso lo hacemos consciente en nuestra vida. O sea, yo hoy le decía a Dios cuando leía la palabra, le decía, Señor, yo quiero que lo que voy entendiendo no solamente lo entienda, sino que lo viva. Porque muchas cosas las podemos ir diciendo como algo ya aprendido de seguir a Jesús. Es decir, yo sé que Jesús es suficiente. Yo sé que Jesús lo llena todo. Pues sí, pero a veces solo lo digo, pero no lo vivo. Y lo que anhela el Señor es que lo vivamos. Eso es lo que quiere. Entonces quiero que piensen cómo vivimos cuando nos sentimos amados, ¿no? Todos los que estamos casados, piensen en ese momento cuando a lo mejor su esposa les dijo que sí, ¿no? Ese momento de amor, ese momento cuando viste a tu primer hijo nacer. Esos momentos los podemos estar viviendo día a día si entendemos y recordamos que Dios nos ama, que es un Dios generoso, y creo que con todos nosotros ha sido generoso, y un Dios que cumple sus promesas, que no falla, ¿no? Por eso dice la Biblia que Dios no es deudor de nadie, o sea, nadie le debe nada, al contrario, nosotros le debemos todo a Él. Entonces quiero que vean cómo esta es una característica de Dios que quiere extendernos hacia nosotros, y creo que la ha extendido día tras día si ya estamos aquí, ¿no? Entonces quiero que vean que dice Éxodo 34:6. Dice ahí, el Señor pasó frente a Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, ¿no? Una de las cosas que ese versículo trae así como maravilloso, si ustedes lo notan, es que dentro de las características del Señor es que la ira está en medio. Entonces decía un erudito de la Biblia, hagan de cuenta que está envuelta, esa parte de Dios está envuelta primero de su compasión, de su clemencia, de su misericordia y de la verdad, ¿no? Ahí está envuelta la ira. Pero hoy vamos a ver la misericordia. Y algo que quiero que sepan es que esta misericordia no está atada a las circunstancias, está atada a su carácter, a su identidad de Dios. Es decir, las circunstancias no tienen nada que ver con su misericordia. Las circunstancias pueden ser muy malas en tu vida hoy, pero Dios te puede seguir mostrando su misericordia. Y lo vamos a ir viendo con algunos detalles. Entonces, aquí yo colocaba una pregunta. ¿Cómo esto es real si vivimos en un mundo roto o inclusive en una iglesia rota? Cada vez se conocen más personas que ya no quieren nada con la iglesia porque los lastimaron en un lugar donde se supone es un hospital y se supone que ahí vas a encontrar sanidad. Entonces, claro que ya no quieren ir a ningún lugar que se llame iglesia porque ya salieron de ahí y salieron con un corte más grande, ya traen una infección, se hizo más grande. Entonces, algo muy importante, hablando de este tema, es que nunca idealicen a la persona que les enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene errores. Cualquier pastor es un pecador como tú y como yo. Entonces, a veces el error es que lo idealizamos y entonces en el momento que se equivoque, por muy poco que sea el error, entonces ya no nos lastima, ¿no? Obviamente puede ser una herida a conciencia,
Hay gente que ha hecho eso, Dios nos guarde que eso nos pase a nosotros, siempre estamos expuestos, por eso tenemos que estar orando y pegados a sus pies para que no caigamos en tentación como les dijo a sus discípulos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo es esto, o sea, cómo su misericordia se nota en un mundo roto, en una iglesia rota, en el mundo que vivimos naturalmente. Entonces, alguno puede pensar, oye Daniel, ¿cómo se muestra esa misericordia, amor, generosidad y compromiso que tú dices si ve cómo está el mundo? O sea, ve cómo están las guerras, cómo están los secuestros, cómo está todo lo que está, ¿no? O sea, uno tiene que abrir simplemente la página del periódico y darte cuenta cómo está el mundo. Y entonces, a veces se nos olvida de dónde nacimos, de dónde venimos y por qué están las cosas como están. Porque Dios no quería eso. Dios había creado un mundo perfecto. Nosotros lo echamos a perder. Entonces quiero que vean este versículo. Esto es Génesis 2, 16 y 17. Dice, Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿Ok? Entonces Dios está mostrando su misericordia. Puso un super jardín, el Edén, que significa delicia. Ahí creó todo y le dijo al hombre, aquí vas tú. Y puedes comer de todos esos. Está mostrando su generosidad, su amor y su compromiso a Adán. Y luego le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Y aquí está esta limitante que está mostrando al mismo tiempo amor leal. Es como un papá con sus hijos. Si los amas con sabiduría, tienes que poner límites. No puedes nada más dejarlos y decir, haz lo que quieras, ¿no? Y luego les dice, el día que de él comas, sin duda morirás. Nosotros como creyentes, haciendo alusión a este versículo, tenemos que saber que hay cosas que podemos estar haciendo, que sabemos que no deberíamos de hacer, y por eso no estamos probablemente experimentando el gozo del Señor. Porque nos ha puesto Dios en un jardín donde podemos experimentar su reino, pero a veces, como creyentes, queremos empezar a poner nuestras reglas. ¿Por qué pasa esto? Empezamos a escuchar muchas cosas, lo cual no está mal, pero nunca pierdan de vista que la comida del Edén es la palabra de Dios. Y yo tengo que discernirla, las cosas que leo, las cosas que escucho, las tengo que discernir a la luz de la palabra. Hoy hay mucha gente que te crea toda una doctrina en base a 1 o 2 versículos aislados de la Biblia y te la venden. Si tú no lees la Biblia a detalle, si no le pides al Espíritu del Señor que te guíe a entenderla y la estás leyendo continuamente, te van a comer vivo. Y vas a comer del árbol del bien y del mal y vas a morir. Entonces ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado. Cada libro que ustedes quieran leer, cristiano o no, tienen que saber algo. Los gringos le dicen que es el poder de la página impresa. Y entonces, ¿por qué? Porque cada que tú abres un libro, tú puedes pensar, este cuate, pues sí es cierto lo que dice acá. No. Tú tienes que discernirlo a la luz de la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, quiero que piensen o que pensemos juntos qué parte de ese árbol, de manera metafórica obviamente, habremos comido que por eso a lo mejor nos sentimos muertos en algún área de nuestra vida. Para que esto acontezca, tenemos que recordar en ese momento cómo estaban Adán y Eva. ¿Se acuerdan cómo estaban? Bueno, Adán, todavía no estaba Eva ahí. ¿Cómo estaba Adán? Desnudo. Para que nosotros podamos tener esta relación con Jesús, tenemos que estar desnudos metafóricamente hablando en nuestro corazón delante de Dios, es decir, vulnerables. Tenemos que aprender a comunicarnos con Él diciéndoles nuestras debilidades, lo vulnerables que somos, pues, para que podamos experimentar su misericordia. A veces pensamos que no se puede porque somos creyentes y entonces como soy creyente no puedo tener una... No, claro que tenemos un montón de debilidades todos nosotros y Dios quiere irlas transformando.
Oye, Dani, ¿por qué me estás platicando todo esto? Porque quiero que vean cómo Dios había creado algo perfecto, había creado un jardín y le dijo, de todo esto puedes comer, de este no. De este no vas a comer. Y hay cosas que Dios reserva para sí. Ya luego veremos este mismo versículo para otro estudio que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, nosotros, los que saben de la historia, tú te sigues a Génesis 3 y entonces aparece la famosa serpiente, nos engaña y caemos en comer algo que no teníamos que haber comido. Y de ahí se genera todo el mundo roto que hoy vivimos hasta el día de hoy, ¿no? Y nos tenemos que reconciliar con Dios. Entonces, ¿dónde está la misericordia de Dios? Se diría alguno, oye, pues sí, pero ¿por qué permitió que este mundo estuviera así? Bueno, porque como le decía ayer a una persona, el presupuesto del amor es la libertad. Si no hay libertad, no puede haber un amor verdadero. Pero Él mismo lo arregla. O sea, nosotros lo echamos a perder y Él mismo dice, ok, voy a arreglar esto. Voy a poner la solución yo. Y quiero que vean que dice Génesis 3:15. Dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú. Está hablando a la serpiente. Y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Entonces, aquí tienen, si yo pudiera aquí tener un pizarrón que no tengo, les vería cómo lo que está diciendo aquí Dios es, va a haber una descendencia que va a venir de parte del Señor y una descendencia del diablo. Y tú decides a quién seguir. Eso es lo que está diciendo acá, básicamente. Entonces Él está mostrando su misericordia. Porque Él está diciendo también en ese versículo, hey, tú vas a herir a esa persona, que al final es Jesús. Y eso que le dijo a Adán, que le dice, tú vas a morir, Jesús tomó tu lugar y mi lugar, mostrando misericordia. Y un día les platicaba que el único que puede hacer misericordia y justicia al mismo tiempo es Cristo. Y en la cruz lo hizo, porque hizo justicia sobre Cristo al cumplir eso que le había dicho a Adán y estaba matando a su propio hijo y estaba teniendo misericordia para que nosotros no tuviéramos ese lugar. Eso es lo que está haciendo. Fíjense lo que dice Colosenses 2, 13 y 14. Dice, antes, ustedes estaban muertos en sus pecados. El día que lleguemos allá al cielo, le preguntamos a Pablo si cuando está escribiendo esto está pensando allá en Génesis 2, cuando Dios le había dicho a Adán, si comes de este fruto te vas a morir, Adán. Al final, cuando estamos en el pecado, estamos muertos, no estamos vivos, entendiendo no la vida física que estamos teniendo, sino muertos en el sentido de que no estamos experimentando la vida abundante que Cristo ofrece. Dice, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, porque esa naturaleza, al final Adán y Eva pecan, y de ellos, venimos todos hacia abajo. Entonces traemos esta naturaleza pecaminosa. Todos la traemos. Inclusive, aunque sea un niño que nace en una familia cristiana, tienes una naturaleza, ¿no? Que obviamente si los padres están orando y están viviendo para el Señor, probablemente ese niño venga a Cristo, ¿no? Pero va a tener que tomar su decisión. Dice, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Todos. Pero miren, nosotros como seres humanos nos fascina escuchar que Dios tiene misericordia de nosotros, pero no queremos que tenga misericordia de nuestros enemigos. O sea, nos encanta saber que Dios puede tener misericordia de mí. Pero pensar que puede tener misericordia de ese que te ofendió, de ese que te lastimó, de ese que abusó de ti, eso no, Señor. Pero al final todos somos malos por naturaleza. Y aquí está mostrando eso. Así que no olvides todo lo que Dios te ha perdonado. Si tú ya viniste a Cristo, no olvides todo lo que ha dicho. Te perdoné todo esto. Toda esta listota te la perdoné. Y que cada que vamos a su presencia, Él nos perdona. Fíjense lo que dice abajo. Dice, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros
y nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Solo como dato para que sepan, cuando dice esto, en esa época, cuando a ti te sentenciaban en la prisión en donde estabas, en la puerta ponían ahí el acta. Por eso dice que había un acta de los decretos contra nosotros. Entonces en la puerta, vamos a decir, te ponían el acta de hizo esto, esto y esto y esto, y esto es la sentencia. Cuando se cumplía la sentencia, ponían unas palabras que creo que en griego se dice telestai, y lo que dice es consumado es. Es lo mismo que hizo Jesús cuando se subió a la cruz. En el Evangelio de Juan, él dice, consumado es. Bueno, eso lo registra Juan, mejor dicho. Entonces, Jesús aquí está mostrando toda la misericordia que Él tiene, porque Él quiere que regresemos a casa. Eso es lo que Él quiere. Que nosotros nos demos cuenta cuánto nos ama y cómo a través de ese amor lo ha mostrado por los siglos. Y que Él quiere que siempre estemos arreglando con Él. Y que confiemos en que Él tiene algo para nosotros. Pero se nos puede olvidar. Entonces, ¿por qué les decía hace rato un poco de la iglesia rota? Porque muchas veces pasa porque la persona que está al frente está olvidando seguir a Jesús. Si la persona que está enfrente está dejando de seguir a Jesús, la iglesia lo más seguro es que también le pase en gran sentido, porque no se está hablando de leer, ni de orar, ni de meditar, ni de estar a los pies de Cristo. Ayer les mandaba un mensaje al grupo de staff y les decía, chicos, no olviden que para dar fruto en el Señor tenemos que permanecer en Él. No hacer muchas cosas, dice que permanezcas en Él. Y uno de los engaños del diablo a veces es, te pongo a hacer un chorro de cosas porque entonces estás dejando de estar a los pies de Cristo, ¿no? Y a veces nos convertimos los hombres en Martos y las mujeres en Martas. ¿Se acuerdan? Cuando llega Jesús con Marta y con María y le dice, ¿no tienes cuidado, Señor, de que yo estoy haciendo todo y mi hermana está aquí contigo? Y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás tú, pero María ha escogido la mejor parte. Entonces no perdamos de vista que eso es lo mejor que podemos hacer, permanecer con Jesús. Y en este mundo roto, Él nos sigue diciendo con estos versículos que vimos al momento, ¿cuánto nos ama? O sea, te está diciendo, hey, nunca pienses que te he dejado de amar. No porque estás en un problema, no porque estás en una situación adversa, yo no te estoy amando, yo te amo. Pero hay cosas que tienes que arreglar. O sea, no porque Dios me perdonó mi pecado, entonces es como, bueno, no hay bronca, vamos a ponerlo en términos financieros para que se entienda mejor. Tú defraudaste a 10 personas. Y entonces dices, ok, ya defraudaste a 10 personas, yo te perdono, dice Dios. Está bien, pero tú tienes que arreglar. O les pagas, les das la cara, te tienes que arreglar. O sea, no es como que, oye, te vengo a saludar, ya Dios me perdonó, gracias, también tú me vas a perdonar los 100,000 que te defraudé, ¿verdad? O sea, no, a mí me vas a pagar. Entonces, a veces pensamos que porque Dios me perdona, entonces ya como que todo se arregla. No, hay facturas que nosotros tenemos que ir a arreglar, ¿no? Entonces, quiero que veamos dónde más se ve la misericordia de Dios. Entonces voy a tomar un salmo de David, que es el Salmo 4:1. Fíjense qué dice. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tú que en la angustia ensanchaste mi camino, ten misericordia de mí y oye mi oración. Cada que nosotros nos ponemos a orar y sabemos que Él nos escucha, ahí está mostrando la misericordia de Dios. Que Él está atento a ti. Él está inclinando su oído para escucharte. Y quiere que le hables, quiere que le platiques lo que estás pasando en tu corazón. Por eso lo está escribiendo David. Imagínense, David pasó por varias angustias, ¿no? La persecución de Saúl, la persecución de Absalón. Entonces, cada que tú y yo nos ponemos a orar, Dios está mostrando su misericordia. Porque, piénsenlo un poco, Dios es el creador del universo.
Y podría decir, híjole, estoy bien ocupado. Ahorita no te puedo atender. Pero no, a cada uno de nosotros nos está escuchando porque es un Dios todopoderoso. Nunca lo pierdan de vista. No desaprovechemos esa misericordia. La desaprovechamos cuando dejamos de orar, cuando hacemos a un lado la oración. Es súper importante que nosotros nos arrodillemos y busquemos al Señor día y noche. No solo una vez, el lunes, a lo mejor no, todos los días. Y entendamos que esta relación es para que Él nos redarguya, nos instruya, nos corrige, nos enseñe. No es para, qué bueno que estoy leyendo esto, porque esto para mi tía, hombre. O para el joven que va a estudio, qué bueno que leí esto, que anda bien mal. No, eso es para ti. Para que tú seas de bendición a otros. Así que no perdamos este regalo de la misericordia que Dios nos da al momento de ponernos a orar. Otra forma, bueno, más bien antes de pasar a otra forma, quiero que pienses cuántas oraciones ha contestado el Señor en tu vida. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces has dicho, wow, Señor, gracias? Gracias porque no puede ser cómo contestaste esta oración. O sea, qué maravilloso. Seguramente más de uno les ha pasado, o nos ha pasado que dice, Señor, gracias. Estuve orando y orando y orando y contestaste. Ahora les voy a decir una cosa, siempre ténganlo en cuenta. Que Dios conteste tu oración no significa que va a cambiar las circunstancias, pero siempre va a cambiar el corazón. La circunstancia puede seguir igual, puede seguir adversa, pero el corazón es el que va cambiando. Porque vas conociendo al Señor, te va fortaleciendo. Y hay varias muestras en la Biblia que muestran eso. El mismo Jesús. Jesús cuando oró a su Padre, la circunstancia no cambió. Pero dice la Biblia en el Evangelio de Lucas que le mandó un ángel que le fortalecía. Entonces no desaprovechen o no desaprovechemos esta parte de orar. Quiero que vean otro versículo y que vean cómo Dios sigue mostrando su misericordia de otra manera. Salmos 6:2. Dice, ten misericordia de mí, oh Señor, porque desfallezco. Sáname, oh Señor, porque mis huesos están abatidos. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha contestado una oración de sanación? Una oración donde estabas enfermo tú, estaba enfermo un tío, un primo, un amigo, y Dios contestó. Ahí está mostrando su misericordia. ¿O cuántos a lo mejor la enfermedad ya no avanzó más y Dios la detuvo? Y hasta aquí llegamos. Y Dios puede sanarte con medicina y sin medicina. Con esto no estoy diciendo, solamente ponte a orar, Dios permitió la medicina y hay que ir al médico, ve, tómate el medicamento como el doctor te está diciendo y deja que Dios lo use para que te sane. Entonces, cada que nosotros oramos al Señor por un enfermo, Dios está mostrando su misericordia. Entonces, piensen cuántas veces hemos visto esto en la iglesia, que hemos estado orando por un enfermo y de repente, hay sanidad, o hay una solución, o sale bien de la operación. Que a veces pensamos que es algo normal. No es normal, No es normal. Cualquier persona, a veces con una cirugía mínima, ya no ha salido. Entonces, cada que nosotros oramos y clamamos al Señor y Dios contesta y mantiene sana a la persona, Él está mostrando la misericordia, pero no solamente salud física. Hay algo que Dios está muy interesado en sanar en nuestras vidas, que son nuestras emociones tóxicas que a veces traemos del pasado. Eso también quiere sanarlo Dios. Quiere sanar los rencores, las envidias, las murmuraciones. Eso es lo que quiere sanar. Y es muy importante que le dejemos a Dios que sane, porque si no sana, hacemos lo mismo.
Si yo fui, por ejemplo, dañado por alguna razón, por cualquiera de estas cosas que acabo de mencionar, lo voy a hacer sin darme cuenta. Si yo fui dañado porque murmuraron de mí, lo más seguro es que yo empiece a murmurar de otros y haga lo mismo. Y quiero que vean otra forma en la que Dios muestra su misericordia. Esta no nos gusta mucho, porque esta es su disciplina, su corrección. Esa no nos gusta. Nos gustan los milagros, ¿no? La parte como de estas películas que a veces pasan, ¿no? De historias preciosas, de que una familia se puso a orar, no tenía chamba y entonces de repente Dios los proveyó y ver la historia bonita, ¿no? Pero la historia de la corrección, de la disciplina, esa no nos gusta. Esa es así como que, no, Señor, si así va a ser, mejor entonces no. Pero quiero que piensen, yo creo que a todos los papás nos puede pasar cuando están los niños chiquitos, que nos toca darles disciplina, ¿no? Yo me acuerdo de verdad subir las escaleras pensando, ¿y si mejor no? A lo mejor no es necesario. ¿Para qué? Pero luego que va pasando el tiempo te das cuenta que era necesario y que valió la pena y que eso más adelante los va a guardar de cosas. Lo mismo es Dios con nosotros, ¿eh? Cuando te disciplina, te corrige, a lo mejor en su momento tú vas a decir, uy, ¿pero por qué, Señor? Y más adelante ves y dices, oh, qué bueno que hiciste esto. Fíjense lo que dice Hebreos 12, 5, 6. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige, ojo, dice, son palabras de aliento. Y luego vean lo que dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. O sea, dice que son palabras de aliento y que no las puedes tomar a la ligera. Porque dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota, eso ya no nos gustó, a todo el que recibe como hijo, ¿no? Entonces dense cuenta lo que está diciendo aquí la carta a los hebreos. Está diciendo, miren, también en su misericordia te va a disciplinar. También en su misericordia te va a corregir. Lo va a hacer por amor. Por amor. Miren, de las cosas más difíciles que uno va generando en la iglesia es que en las relaciones se van haciendo más estrechas. Y entonces de repente tú ves que está haciendo algo mal la persona y dices, híjole, le tengo que decir. Pero es mi amigocho. Lo quiero un montón. Y no sé cómo decirle. Pues le tienes que decir. Porque si no te voy a decir algo. Se llama lisonjería, el pecado que hacemos. Cuando yo veo a alguien, obviamente esto Dios te lo tiene que poner, o algunos que ya enseñan la Biblia como maestros. El reto es decirlo, con amor obviamente, pero hay que decirlo. Algunos a mí me han dado la oportunidad y me han dicho, tú métete hasta la cocina. Y yo digo, bueno, pero no es fácil, ¿eh? O sea, aunque te digan eso es, híjole, ¿cómo le digo? Como dice Pablo, ¿no? Pablo en Gálatas 6:2 dice que cada que vayas a hacer una exhortación lo digas con amor, con ternura, con gracia. Dice, no vaya a ser que un día tú estés ahí. Entonces, pero dense cuenta cómo esta misericordia de Dios nos ha guardado. Imaginen de qué nos ha guardado Dios con esta disciplina que a veces nos ha puesto. O con cosas que a lo mejor suceden que no entendemos, ¿no? Me acuerdo de una anécdota de una persona que platicaba que un día ora, pide consejo y entonces renuncia a su trabajo porque le habían ofrecido un mejor trabajo y todo esto, ¿no? Entonces se sale de la empresa, llega el nuevo trabajo, muy contenta, le iban a pagar más, etc. Pues llega la primera quincena y lo que le habían dicho, pues como que no era lo que le pagaron, fue menos. Y entonces fue así como que, bueno, a lo mejor se equivocaron, la primera quincena, siguiente quincena igual, y dijo, canijo, híjole. Y entonces cuando va a ver, no, eso es lo que te vamos a pagar. No, pero me dijeron, si quieres. Y entonces, pues va queriendo regresar al otro trabajo, ¿no? Entonces un poco así como en shock, como diciendo, oye Señor, pues qué onda, oré, pedí consejo, todo lo que dices y
y pues no valió la pena, me están pagando menos, ¿para qué me salí? Entonces cuando va al otro trabajo como decir, oye, no, siempre sí me quiero regresar, ¿no? Y disculpen, le dice su jefe, qué bueno que te fuiste, estamos en bancarrota y no nos van a pagar nada. Entonces vio la misericordia de Dios, ¿se dan cuenta? En su momento lo más seguro es que se molestó, se enojó. Cuando ya escuchó esa última parte dijo, ok, Señor, gracias, ¿no? Entonces así somos a veces, como hijos yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que papá o mamá te dice, no hagas eso, mira, entiende, porque vas, te das el trancazo y luego ya vienes y dices, mamá, ¿cómo le hago para solucionar eso que dijiste que no hiciera? ¿No? Bueno, ahora, para ir finalizando, ¿la misericordia de Dios tiene límites, Daniel? ¿La misericordia de Dios tiene límites? Y tenemos que ir a la Biblia. No podemos contestar nada más, oye, pues yo creo que a lo mejor, ¿no? Entonces, el Salmo 136 dice 26 veces. No una, no dos, ¿no? Cuando uno lee ese Salmo, uno dice, ay Señor, pues me hubieras puesto ahí, ¿no? Como hay algunas partes que le ponen. La misericordia de Dios es para siempre 26x, ya, ¿no? Pero te lo vas chutando en cada verso. Y la misericordia, oye Daniel, ¿y para qué? Para que no lo olvides. Para que no lo olvides. Entonces fíjense qué dice el Salmo 136:1. Dice, alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo que hasta siempre, Daniel? Dice la Biblia en un pasaje, ¿quiere Dios la muerte del impío? Es decir, ¿quiere Dios que el pecador se vaya al infierno? ¿Eso es lo que Él anhela? No. No quiere eso. Por eso su misericordia es para siempre. O sea, si una persona antes de morir, 5 minutos antes de morir, 4 minutos antes de morir, se arrepiente, esa persona, y le cree a Jesús, va a amanecer con el Señor. La cosa es aquí, porque algunos pueden decir, ay, haberlo dicho antes, déjame, le doy, como dice Pablo, comamos y bebamos porque luego moriremos, entonces ya cuando vea que sienta que ya me voy, pues me arrepiento. ¿Y quién te dijo que vas a tener tiempo? Lo que sí deben de saber, que a mí me parece algo impresionante, es que el último sentido que perdemos cuando morimos es el oído. Y yo cuando supe eso, dije, wow, Señor. O sea, lo último que le deja Dios al ser humano, que pierde, es lo último que pierde, es el oído. Para que probablemente, por último, vuelva a escuchar el mensaje de salvación. No sabemos si esta persona que les voy a compartir aceptó a Cristo o no. Pero uno de mis cuñados, que ya partió, le fuimos a compartir 2 veces mi esposa y yo. Él le dio cáncer y cuando supimos le fuimos a hablar de Cristo. Escuchó, hizo la oración, no sé si con fe o sin fe. Pero cuando estaba a punto de partir, le hablaron a mi esposa. Entonces fuimos. Era cuestión de minutos, chico. Estaba en su casa, estaba muy malito. Y me acuerdo que yo le dije a mi esposa, bájate y yo mientras me estaciono. Mi esposa se bajó, corrió a la habitación. Cuando yo llegué a esa habitación, mi cuñado ya había fallecido. Pero mi esposa alcanzó otra vez a compartirle en sus últimos, ¿qué les gustan? 3 minutos de vida, el plan de salvación. Mi cuñado ya no dijo nada, pero al final se le salió una lágrima del ojo. No, ojalá que ahí se haya arrepentido. Pero la misericordia de Dios siempre está así para toda la gente. Esa es su misericordia. Entonces, aquí colocaba yo esto. Dice, la misericordia de Dios, su amor leal, generoso y comprometido, está hasta el último segundo de vida del ser humano, al perdonar sus pecados si éste se arrepiente en ese último segundo de vida. Y para ejemplo está ¿no? Lucas 23,
42 y 43. Dice, y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Este cuate no fue a la iglesia? No sé si él se había aprendido la Torá o no, no lo sé. Pero en las últimas horas, a lo mejor le quedaban horas a este hombre, se arrepintió y Jesús le dijo, ya estás. Y le mostró su misericordia, ¿no? Entonces, para finalizar, chicos, como creyentes podemos ver que su amor siempre se manifiesta de una u otra manera. Y qué padre saber que Él nos quiere bendecir, recordando que su misericordia sea con nosotros. Solo el saber que somos amados de esta manera debería de transformar nuestra manera de vivir, de actuar y de pensar. Así que bueno, muchachos, pues vamos a orar y terminamos por hoy. Padre, de verdad quiero darte gracias, Señor, por recordarnos tu misericordia, Señor. Esa misericordia que es para siempre y que nosotros como parte de tu familia, Señor, la hemos vivido intensamente, Padre. Al ver un pan en la mesa, al vernos sin dolor, al vernos reunidos en libertad, al tener un trabajo y al poder llevar a otros un mensaje de esperanza a través de ti, Jesús. Gracias por eso y te pido que tú extiendas este amor en nosotros. Si alguno aquí hoy no se siente amado, te pido, mi amado Señor, que mediante tu Espíritu Santo lo llenes y lo hagas sentirse amado por ti. Porque tú nos hiciste aceptos en tu amado Hijo Jesús. Que cada uno de los que a lo mejor hoy se sienten no aceptados por esta sociedad, por alguna parte importante de su familia, que sepa que a través de tu sangre, Jesús, tú nos has aceptado. Con nuestros errores, con nuestros pecados, nos aceptaste y que anhelas que arreglemos contigo. Gracias, Señor, por tan inmenso amor, por tu inmensa misericordia, Padre. Te pido que con esa misericordia nos sigas guiando, Señor. Y por último te pido que en esa misericordia nos disciplines cuando sea necesario, con tal de siempre estar a tus pies, Jesús. Te lo pido, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.